de edificación, que me atrevo a decir que no es que sea una jornada única, pero será de las pocas que yo haga o yo presente diciendo que estamos ante una jornada que nos va a contar cómo se ha hecho, cómo se ha diseñado, cómo se ha hecho la gestión, cómo se ha construido el edificio residencial más alto de Europa. Entonces, me llena de orgullo ser, bueno, pues que desde Asprima podamos hacerlo. Eso me lleva también, porque vosotros vais a explicar seguramente de forma excelente todo el tema técnico, pero sí quisiera hacer un apunte conceptual desde la asociación, porque ese digamos, uso que habéis hecho de esos suelos nos lleva a ver un caso de éxito en el uso de un recurso como es el suelo, que es en el caso de Madrid, en el caso de otras comunidades, escasísimo, ¿no? En el caso de Madrid, para la ciudad construida, sabéis que está prácticamente colmada, queda algún desarrollo, pero poca cosa, y cuando se termine Sureste, pues nos vamos a tener que dedicar a a actuar sobre la ciudad ya construida. Entonces, este caso de éxito nos lleva a tener que repensar si esas densidades que en la ciudad construida de Madrid son de 100 viviendas por hectárea, y en los nuevos desarrollos estamos hablando de 30 viviendas por hectárea, tendríamos quizás que empezar a repensarla, más aún con las características que tienen estos edificios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí quería dejar este granito de arena o esta reflexión antes de dar comienzo a la jornada, no sin antes agradecer, por supuesto, a los ponentes que vengan a contarnos este gran desarrollo, agradeciéndoles que, como siempre, que la hagan pro bono, ¿no? Que al final bebemos de sus experiencias para casos, espero que casos similares. Por mi parte, poca cosa más, Miguel, cuando quieras, Muy sigue tú. bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Jaime. Me sumo a los agradecimientos y a la bienvenida a todos los asistentes a otro webinar de nuestros grupos de trabajo del clúster de la edificación. Yo estoy a la vez que hablo admitiendo aquí a una serie de personas. En todo caso, comparto pantalla en 2 minutos para varios temas, sobre todo comentar que el clúster de la edificación, como pueden ver, tiene y compartiré esto para los que no conozcáis, ¿no? Este enlace, Buenas. muy buenas. Nada, era ver cómo había ido ayer. Os pido, por favor, que si son tan amables de cerrar micrófonos, ¿vale? Porque así ya entramos en materia. Entonces, el clúster de la edificación tiene en este enlace que coloco ahora en el chat una serie de entregables que son grupos de trabajo de asociados como el que hoy tenemos aquí y que comparten este conocimiento, todo relacionado con innovación de edificación. Y este webinar que se está grabando también en nuestro canal YouTube, y aquí pondré también dicho enlace, que aquí se subirá este webinar. Tenemos más de 90 vídeos relacionados con la edificación, desde webinars a pildoritas, bueno, en fin, os invito a todos a que los miréis. Y bueno, pues aquí está, os dejo también este enlace. Y ahora sí, entramos ya en materia, más allá de lo que vais a ver hoy. Yo necesito agradecer mucho al grupo que hoy presenta, porque efectivamente, y como dice Jaime, esto pasa por una dedicación personal, altruista, en beneficio de todo el sector, ¿no? Así que muchas gracias a los asistentes de todas estas reuniones que mantuvimos. Y en esta ocasión queremos saber qué lecciones podemos aprender de uno de los proyectos residenciales más complejos de Europa. Y por lo tanto, a partir del caso real de TM Tower, vamos a, bueno, pues que tiene un cúmulo de innovaciones. Este webinar tratará
la importancia de la integración temprana entre promotor, ingeniería, construcción, fabricante como condición vital para que realmente se pueda ejecutar con éxito un edificio de estas características, ¿no? El más grande residencial más grande de Europa. Y para hablarnos de ello, el grupo está compuesto por estas empresas. Vale, pues nada, sí. Pablo García, de nuevo, os pediría por favor el silencio del micrófono. Pablo, responsable de desarrollo de TM Grupo Inmobiliario, será uno de los ponentes. Enrique Gutiérrez, jefe de proyectos de FR Ingeniería, no puede estar hoy por imprevistos de última hora. En todo caso, gracias de nuevo a FR Ingeniería por la aportación a lo largo del grupo de trabajo. Fernando Cerveró, de Think Productivity, director de Lean Construction y Think Productivity. También contaremos con Juanjo Navarro, jefe de obra del grupo TM Inmobiliario, y Luis Barca, director de ventas y marketing de Singlex. Antes de pasar la palabra a Pablo, quiero recordar que después de la presentación habrá tiempo para responder a dudas, por lo que sí pediría que mantengan el micrófono de nuevo y cámaras desconectados y escriban cualquier cuestión que puedan tener en el chat que leeremos al final para resolver cualquier duda que exista. Así que, sin más, buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al clúster de la edificación y a Asprima por la organización del webinar. Hoy queremos compartir con vosotros cómo hemos desarrollado el proyecto de TM Tower y cómo estamos ejecutando la obra. Y sobre todo, qué aprendizajes creemos que se puede trasladar al resto del sector de la edificación. Este proyecto obviamente no es el trabajo de una sola empresa, es el resultado de la colaboración con varios especialistas referentes en su sector que nos han acompañado desde el inicio del proceso. Concretamente FR Ingeniería en la apartado de estructura, Schindler resolviendo la movilidad vertical y Think Productivity en la implantación del Labs Planner System en obra. Siguiente, por favor. TM Tower es la 10ª torre que desarrollamos en Benidorm. Durante la última década hemos construido 5 proyectos que han redefinido el skyline de la playa Poniente. Comenzamos en 2015 integrándonos en el skyline existente de Benidorm con 25 plantas, con las 2 torres que veis a la izquierda de Sunset Drive. Y a partir de ahí, en cada uno de los proyectos que hemos ido realizando, hemos ido dando un salto en el número de plantas, en la escala del edificio, en los servicios que ofrecía y en la calidad de las viviendas, que nos han llevado a la Torre 2 de Sunset Sailors con 42 plantas que entregaremos este verano. Aquí veis una foto de obra del año pasado. El desarrollo en 2 torres que veníamos haciendo en cada una de estas promociones nos permitía fasear la promoción, coordinar mejor el ritmo de obras, ventas y entregas. Pero cuando a finales del 2024 abordamos el desarrollo de la última parcela de primera línea de este sector, surgió una pregunta estratégica. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en esta evolución y en la construcción de este know-how que veníamos desarrollando en la playa de Poniente? Siguiente. La respuesta fue proponer una única torre en esa parcela en lugar de las 2 que veníamos haciendo. Esto solo es posible en una ciudad como Benidorm, que no tiene limitación de alturas en este plan parcial, ¿no? Ese planteamiento nos llevó de una forma muy natural a resolver la escala del programa del edificio y llegar a una torre de 230 metros. La cifra no fue una ambición desde el primer día, sino que la propia resolución de la edificabilidad y la decisión de construir una torre nos llevó a esa altura. Pero cuando un edificio alcanza esa escala, aparecen retos técnicos, retos estructurales y retos organizativos a nivel empresarial que son muy poco habituales en el sector y que nos han obligado a seguir evolucionando en ese know-how que habíamos construido en las 9 torres anteriores. Siguiente. Para entender bien la escala del edificio, el arquitecto nos ha preparado una infografía donde se integra la torre junto con las 4 torres emblemáticas de Madrid. TM Tower es la 4ª torre en altura con 230,5 metros y es el edificio con más plantas de España, con 64 plantas. Siguiente.
Para encontrar la mejor respuesta a este proyecto, planteamos un concurso restringido de ideas a nivel internacional que ganó Backpack, un equipo joven de arquitectos de Sevilla. La propuesta ganadora se inspiraba, como veis, en las formas coralinas del mar. Y ese diseño que plantearon nos permitía abordar simultáneamente 3 factores clave del proyecto. En primer lugar, planteaba un apilamiento de volúmenes que favorecía, que se iba escalonando verticalmente y favorecía la percepción de la verticalidad, que era algo especialmente relevante cuando hacíamos una única torre. También aportaba un diseño arquitectónico diferencial. En segundo lugar, este diseño también nos permitió resolver mejor el mix de viviendas que planteábamos, que requería más viviendas en la zona inferior. Y por último, y no menos relevante, creaba o favorecía con su forma curva un diseño aerodinámico y unos volúmenes escalonados que favorecían la solución estructural. Como veremos después. Siguiente. Veréis, en la vivienda vacacional frente al mar, el principal espacio, el espacio más importante de la vivienda, no está dentro, está fuera. Es la terraza, que conecta con las vistas infinitas del mar. La edificación en altura amplifica aquello que más valoran nuestros clientes. La terraza, la apertura, las vistas. Cada metro que ganamos mejora las vistas y cada planta que ganamos mejora la experiencia, ¿no? Y en TM Tower, para nosotros creemos que ese concepto alcanza su máxima expresión con 64 plantas y con un diseño de terrazas envolventes del edificio. Siguiente. Pero en la vivienda vacacional no vendemos únicamente metros cuadrados, creamos una forma de vivir, creamos un estilo de vida. Y eso cambia completamente la manera de diseñar la torre. TM Tower no es solo un edificio residencial, concentra una parte muy importante de la vida diaria de las personas que van a vivir allí, especialmente toda una serie de experiencias complementarias muy personales. Y por eso ofrecemos un conjunto de servicios excepcional que alberga espacios para salud, trabajo, ocio, deporte, con más de 30 espacios diferentes para amenities y 12.000 metros cuadrados de zonas comunes que están diseñados específicamente para un cliente internacional que busca una segunda residencia frente al mar. Siguiente. Aquí resumimos algunos datos clave del edificio, pero sobre todo destacar el plazo de ejecución de 36 meses, que el proyecto se ha desarrollado con financiación propia y que además va a contar con un alto grado de personalización en cada una de las viviendas que va a hacer que tengamos pues, 260 viviendas diferentes, adaptadas a cada uno de nuestros clientes. Siguiente, por favor. Para desarrollar proyectos de esta envergadura, en TM nos apoyamos en 3 principios muy claros. El primero y central es la orientación al cliente, es escuchar, entender y anticipar las necesidades de nuestro cliente. Eso es algo que guía todas nuestras decisiones. En segundo lugar, el siguiente pilar es la integración vertical. Veréis, tradicionalmente el sector ha trabajado con fases y con empresas separadas, promotora, constructora, comercializadora, y eso ha generado ciertas fricciones y ciertas ineficiencias, pero sobre todo, bajo nuestro punto de vista, en ocasiones ha generado una peor experiencia para el cliente final. Por eso en Temes hemos evolucionado hacia un modelo diferente, que tendría que ir, porque tú vas a en que tener... toda la cadena de valor está conectada con equipos propios que trabajan de forma coordinada de inicio a fin, desde la compra de suelo hasta la postventa y los servicios posteriores que ofrecemos en los edificios. Y el tercer elemento es nuestro ecosistema de partners, porque integración vertical no significa que nosotros hagamos todo internamente, sino que significa que asumimos el control directo de aquellas partes del proceso que tienen un impacto más grande en el coste, plazo y calidad, y que nos apoyamos en este ecosistema de partners y de empresas especializadas que nos aportan un gran know-how y una potencia productiva muy importante para todo lo demás. Siguiente. Veréis, en proyectos complejos, la verdadera dificultad está en conseguir que cientos de decisiones técnicas, decisiones empresariales, decisiones humanas, funcionen como un único sistema.
Nuestra experiencia es que en un edificio como TM Tower, alrededor del 80% del coste, del plazo y de la calidad se define antes de empezar a construir. Se decide en el proyecto, más bien en las fases iniciales del proyecto. Por eso intentamos hacer algo muy sencillo, poner un gran esfuerzo al principio. En esas decisiones iniciales, cuando el coste de cambiar el proyecto y de ajustar las decisiones es mínimo, y en cambio el impacto que generan esas decisiones es máximo. Por eso, en TM Tower, desde el anteproyecto, trabajamos juntos, nuestros equipos de arquitectura, con todos los equipos internos de la empresa, junto con más de 20 empresas externas especializadas de arquitectura, ingeniería y empresas industriales. Porque al final, cuando se trabaja de forma integrada desde el inicio, las decisiones son mejores. Y al final esto tuvo un impacto real en el proyecto. Este enfoque nos permitió reducir un 10% el time to market, el tiempo de desarrollo del proyecto, porque nos permitió evitar retrabajos típicos del proyecto por indefiniciones o definiciones tardías. Y también nos permitió reducir un 11% el plazo de obra, diseñando soluciones que hacían más eficiente la secuencia de ejecución. Más que resolver problemas de la obra, lo que hacían era evitar problemas de la obra. Siguiente, por favor. Bueno, la estructura es sin duda el principal reto de un edificio a esta altura, ¿no? Por eso comenzamos a trabajar con FR Ingeniería incluso antes de comenzar a hacer el diseño del edificio. Muchas torres de hormigón de esta escala utilizan el modelo clásico que veis a la izquierda, de un núcleo central y muchos pilares en fachada. Es un modelo que está muy extendido desde los años 60 porque funciona muy bien estructuralmente, pero tiene un inconveniente importante. El primero es que la fachada queda fragmentada por muchos pilares y empeora las vistas. Y el segundo es que tiene viviendas en todas las direcciones, que no miran al mar. Pero en nuestro caso partíamos de una idea muy clara desde el inicio del proyecto, que todas las viviendas tenían que tener vistas frontales al mar. Por eso, en lugar de un único núcleo central, nuestro diseño, que veis a la derecha, proponía dos núcleos que se desplazaban hacia atrás, dos núcleos asimétricos que se desplazaban hacia atrás y se combinaban con un conjunto de grandes pantallas de hormigón. Y eso liberaba completamente la fachada y conseguía lo que queríamos, que era que todas las viviendas tuvieran vistas frontales al mar. Pasamos de un modelo típico de oficinas, el open plan, que tiene muy poquita relación entre arquitectura y estructura, a un modelo que nosotros denominamos cluster plan, donde la estructura y la arquitectura quedan totalmente entrelazadas e integradas. Siguiente, por favor. Veréis, en este tipo de torres, el viento, más que el sismo, es el parámetro determinante para el diseño de la estructura. Entonces, la altura de 230 metros y la esbeltez de 10, esbeltez, la relación entre el ancho estructural en la base y la altura del edificio, requería o hacía imprescindible estudiar con mucha precisión las acciones de viento. Por eso realizamos un ensayo de túnel aerodinámico en la Universidad Politécnica de Madrid. Hicimos una maqueta a escala 1:300 del edificio y de todo su entorno, que se dotó con casi 400 sensores y se ensayó en todas las direcciones con ángulos de 10 grados para determinar cuáles eran las presiones más críticas de viento. Este ensayo que realizamos nos permitió validar algo que intuíamos ya desde las formas iniciales del diseño, y es que la forma curva de la torre reducía significativamente los coeficientes de presión y que también el escalonamiento vertical del edificio bajaba y mejoraba la posición del centro de empujes, y eso tuvo un impacto notable en la reducción de esfuerzos globales sobre la estructura. En otras palabras, este túnel de viento lo que nos permitió confirmar es que la forma del edificio también era parte de la ingeniería y del diseño estructural, como intuíamos desde los primeros modelos. Siguiente. El siguiente reto estructural en este edificio fue controlar el comportamiento dinámico de la torre. Usamos una estructura muy rígida de hormigón armado que resolvía la estabilidad mediante el efecto ménsula, en el que tanto los núcleos de hormigón como las pantallas funcionaban en voladizo desde el suelo frente a acciones horizontales, y el efecto pórtico de los forjados que unían todos los soportes verticales y hacían trabajar a toda la estructura como un conjunto. Además, el edificio, que no tiene pilares,
trabaja solo con núcleos y pantallas, nos permitió diseñar desde el inicio una estructura que funciona de forma homogénea frente a las cargas gravitatorias, evitando los problemas típicos de las torres de acortamiento diferencial entre un gran núcleo de hormigón muy masivo y que tiene poca carga de compresión y de gravedad y unos pequeños pilares perimetrales que trabajan a mucha tensión. Con lo cual este diseño nos facilitó también la ejecución de la obra. Para el cálculo usamos tanto elementos finitos como cálculo matricial a nivel global y a nivel local, perdón. Hicimos tanto cálculos estáticos como dinámicos. Al final, todo este proceso de cálculo lo que nos permitió es determinar con precisión el comportamiento de la estructura y sobre todo validarla con estándares internacionales a nivel de confort de usuarios. Siguiente. Aquí vemos otra decisión clave del proyecto, que fue coordinar, por un lado, la complejidad del cálculo estructural con una obra que fuera construible con los medios que teníamos disponibles en la zona. Porque en una torre de esta magnitud es relativamente fácil caer en soluciones sofisticadas a nivel estructural, de estructuras mixtas, grandes sistemas metálicos, postesados complejos. Pero nosotros teníamos claro desde el inicio, había una prioridad muy clara desde el inicio, que era garantizar el coste, el plazo y la fiabilidad de ejecución real con los equipos disponibles en la zona. Por eso trabajamos con una solución perfectamente conocida en el sector, resolviendo la estructura íntegramente con un sistema tradicional de hormigón armado. Nuestro reto fue construir un edificio singular, pero que pudiese ejecutarse de una manera racional con sistemas tradicionales de hormigón armado. Por eso la estructura es 100% hormigón armado, tiene unas resistencias de hormigón que están dentro de los rangos habituales, que llegan hasta un hormigón HA50, tiene los forjados con losa maciza, tiene una cimentación con una losa maciza, que es verdad que es de gran canto, 270, pero está dentro de un rango razonable para la ejecución, y unos pilotes de in situ de rotación de diámetro 150, que también están dentro de un rango relativamente comercial dentro del sector. En definitiva, lo que hemos tratado de hacer con la estructura es no complicar innecesariamente la ejecución y poder resolverla con unos plazos y con unos costes razonables. En cambio, donde sí hemos apostado fuertemente por la innovación es en los medios auxiliares que nos permiten o nos van a permitir ser muy eficientes en el plazo de ejecución. Eso lo explicará después Juanjo. Bueno, y ahora doy paso a Luis, que os explicará los ascensores. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Asprima, Jaime y a Miguel Alcalá de Edificación por organizar este webinar. Vamos a hablar un poquito de ascensores. Como podéis imaginar, si en un edificio residencial convencional los ascensores son importantes, en una torre de 230 metros de altura, imaginaos que pasa a ser absolutamente crucial, ¿no? Los ascensores son un elemento estratégico que influye directamente en cómo se planifica y organiza la torre. Desde el inicio, el diseño de los ascensores, su número, velocidad y capacidad, se coordinó con la arquitectura y con la estructura, permitiendo anticipar decisiones críticas, como comentaba antes Pablo. Empezamos a trabajar en una fase muy embrionaria con los equipos de arquitectura de TM, ingeniería, y lo primero que detectamos es que en la escalera 1 originalmente había 3 ascensores, pero eran huecos simétricos. En la escalera 2 también íbamos a tener ascensores simétricos, 3 ascensores. Una vez que recibimos la información de TM de las poblaciones que teníamos, tuvimos que incorporar un cuarto ascensor en la escalera 2 para conseguir los tiempos de desplazamiento, los tiempos de espera adecuados a una torre de estas características. Al final, en el momento que nos pusimos a trabajar con nuestro simulador y estudio de tráfico, nos dijeron que en la escalera 1 los ascensores tenían que ser de 4 metros por segundo y la escalera 2 ascensores a 6 metros por segundo. Es decir, los ascensores residenciales más rápidos de España con total seguridad y probablemente de los más rápidos de Europa. Muy por encima del estándar de mercado, que son ascensores, como sabéis, de 1 metro por segundo, ¿vale? Y con capacidades de 17 y 13 personas, ¿vale? Un estándar de mercado, más o menos estamos hablando de 450 kilos 6 personas,
630 kilos 8 personas, por lo tanto estamos muy por encima del estándar. Pero no solamente eso, TM decidió que las cabinas iban a tener una altura de cabina de 2,5 milímetros de altura de cabina, 2.300 de paso libre de puertas, lo que implicaba, además de estar, vuelvo a insistir, por encima del estándar de mercado, una experiencia del usuario muy importante, ¿no? Miguel, la siguiente, por favor. Como decía Pablo, al final esta torre se va a mover, entonces hemos tenido que adaptar nuestros sistemas de suspensión y guiado para precisamente contrarrestar estas estructuras dinámicas, ¿no? Al final hemos tenido que implementar medidas alternativas perdón, en nuestros componentes. Como podéis ver abajo en las fotos, vamos a incorporar protecciones en los cables, retornadores en los contrapesos, fijaciones intermedias, guías para los cables del limitador, canales para nuestra manga de maniobra, es decir, implementar medidas que aseguren siempre la estabilidad y seguridad, contrarrestando esos movimientos laterales por viento y vibraciones sísmicas. No podemos olvidar que estamos en una zona sísmica de España muy importante, ¿vale? Volviendo un poco al estándar convencional, comparándolo un poquito con los ascensores que vamos a estar en la torre, el Código Técnico de Edificación nos exige 2 ascensores de emergencia únicamente y TM decidió que 6 de los ascensores iban a ser ascensores de bomberos. Estos ascensores, que tienen que cumplir la normativa europea N8172, son extremadamente más exigentes que el Código Técnico de Edificación. Tienen protecciones frente a humo, protecciones frente a agua, protecciones frente a altas temperaturas. Por ejemplo, tenemos que tener una serie de desagües o bombas en los fosos de los ascensores. Las instalaciones tienen que estar preparadas para trabajar con temperaturas de hasta 65 grados. Todas nuestras componentes eléctricos y electrónicos tienen que tener mínimo protecciones IPX3, es decir, mucho más exigente que el Código Técnico de Edificación. Además, nos exigen que posibilidad de autorrescate de bomberos. Es decir, los ascensores van a tener unas trampillas y unas escaleras que el usuario no va a ver, pero que va a permitir que el bombero siempre pueda escaparse, digamos, en caso de un atrapamiento de la cabina, y que pueda acceder y que pueda salir a los rellanos por la puerta de piso, ¿vale? Además, todos los ascensores tienen que estar conectados a grupos electrógenos, ¿vale? Que es una exigencia tanto de la normativa de bomberos, pero también es una exigencia de TM, precisamente por asegurar que por falta de corriente no va a haber indisponibilidad de los ascensores, ¿no? ¿Puedes pasar, Miguel, por favor? Eficiencia energética, funcionamiento 24/7 y mantenimiento predictivo. Vamos a instalar también convertidores regenerativos PF1 Schindler, que nos va a permitir reducir el consumo eléctrico hasta un 38%. Es decir, los ascensores también son sostenibles y el ascensor va a actuar como generador de electricidad. El convertidor PF1, el convertidor regenerativo, lo que hace es aprovechar la energía que generamos en determinado movimiento del ascensor. Es decir, cuando el ascensor frena o baja en vacío, o baja lleno de personas o sube en vacío, vamos a generar una energía que vamos a devolver a la red general del edificio para alimentar otros sistemas propios de la comunidad, ventilación, cámaras, iluminación, y con eso vamos a bajar, evidentemente, la factura final de la comunidad de propietarios, ¿vale? Lo que comentábamos antes, servicio interrumpido 24/7 con grupos electrógenos, que garantizan la autonomía eléctrica de la red en caso de corte de suministro. Esto, además de ser normativo por la maniobra bomberos por la normativa de bomberos que hemos hablado antes, no solamente los 6 ascensores de bomberos, sino los 7 ascensores van a estar conectados a grupos electrógenos suficientemente dimensionados para dar servicio simultáneo a los 7 ascensores en caso de falta de corte de suministro, ¿vale? Y luego vamos a monitorizar los ascensores, vamos a pasar vamos a hacer un mantenimiento predictivo con inteligencia artificial, es decir, vamos a pasar de un mantenimiento preventivo que todos conocéis a un mantenimiento predictivo con inteligencia artificial que reduce el tiempo de ascensores inactivos hasta en un 34%. Es decir, nosotros tenemos muchos ascensores conectados ya a la nube, tenemos muchísima información de datos por análisis de datos y ya conocemos los patrones de desgaste. Entonces vamos a poder planificar intervenciones técnicas de nuestros mecánicos de tal forma que le vamos a decir al mecánico
en la próxima revisión cambia la pieza porque preveemos que vaya a fallar, ¿vale? Entonces, con eso vamos a conseguir una altísima disponibilidad de los ascensores. Miguel, por favor, puedes pasar. PM desde el principio nos desafió con los plazos de suministro y nuestros plazos de montaje, ¿vale? Como habéis visto, están consiguiendo ahorros importantes en la ejecución del proyecto y, por tanto, nosotros nos teníamos que sentir confortables con lo que íbamos a hacer y cumplir las expectativas de TM. Al final, para alcanzar los plazos de suministro y los plazos de montaje que nos pedía TM, hemos tenido que adoptar varias medidas. La primera de ellas es traer un robot a España por primera vez, que es el robot que veis en pantalla, que va a ir trepando por la pared, va a ir haciendo taladros y colocando los pernos, que será la primera vez que lo traigamos a España, como digo, ¿vale? Es un robot que va a hacer en torno a 1.200 taladros por cada ascensor. Además de que vamos a reducir el tiempo un 10%, nos va a permitir trabajar con más seguridad. Es decir, esta etapa de montaje es una etapa que requiere alta carga física, que supone vibraciones, polvo en huecos cerrados. Entonces, todo esto no vamos a evitar, ¿vale? Y luego, muy importante, nosotros normalmente empezamos a trabajar cuando los edificios están ya con la estructura acabada. En ese momento es cuando empezamos con nuestros montajes, ¿vale? En este caso, vamos a empezar en la planta 40, vamos a colocar un tapón y vamos a ir trabajando en paralelo según va creciendo la torre, ¿vale? Vamos a colocar un tapón, que es lo que veis en pantalla, y vamos a traer unas plataformas especiales para no tener que trabajar con andamios, ¿vale? Con los andamios convencionales. De este modo, además de que volvemos a trabajar con más seguridad, vamos a poder empezar en esta etapa donde está la torre, pero además vamos a ahorrar bastante tiempo de nuestros montajes, ¿vale? Y yo creo que ya mi parte, ¿vale? Pues gracias. Pues ahora lo que queremos hablaros es la parte de la obra, ¿no? Se ha hablado de toda esa fase de proyecto, de esa coordinación y de cómo ya se optimiza, desde luego, desde la fase de proyecto, pero hay una parte importantísima que es la obra. Entonces, imaginad una obra donde pues todas las subcontratas, antes de empezar, se juntan y empiezan a pensar cuál es la mejor forma de atacar esta obra, ¿no? Esto, por supuesto, siempre dirigido por un director de orquesta, ¿no? De TM, que luego hablará, tenemos la suerte de que hoy participará con nosotros, y no solamente eso, sino imaginad que además en esa obra, eh, cuando han planificado de forma conjunta y colaborativa todos, se juntan cada semana para ver cómo pueden mejorar. ¿Qué es lo que han hecho y lo que no han hecho? ¿Qué les va a hacer falta? Y anticiparse a los problemas y todos juntos pensando en cómo van a hacerlo, ¿eh? No solamente una única persona intentando hacer y anticiparse a todo, sino todos los que están participando del proyecto, todas esas subcontratas que van a ejecutar la obra, pensando cómo mejorarla, cómo optimizarla y al final trabajar como un equipo, ¿no? Y donde estén todos realmente comprometidos en ejecutar las tareas y en liberar esas restricciones que les va a hacer falta a la hora de ejecutar cada una de esas actividades. Claro, si a esto además, perdón, le aplicas técnicas Lean de producción como el takt time, ¿no? Por ejemplo, estáis viendo en la foto de la izquierda unas líneas más o menos paralelas, es que van todos a un ritmo similar en obra. Esto es como si estuvieran produciendo un coche donde sale cada estación de trabajo dura lo mismo. Pues aquí es exactamente lo mismo, pero en la obra. Equipos alineados y trabajando en takt time y encima con conceptos también de cadena crítica donde eliminan todos los colchones, todos los buffers para ir solapándose lo máximo posible y trabajar de forma conjunta en la obra para reducir esos plazos y anticiparse a los problemas. Si además de todo eso consigues, ¿no? Que toda la información se digitalice de lo que está ocurriendo en obra y a un clic puedas saber
el comportamiento de los ritmos de trabajo en obra, de lo que le pasa a la subcontrata, sus causas de no cumplimiento, las restricciones que faltan por liberar y todo eso, tener la información semanalmente de forma actualizada, en este caso gracias a Cocoplan, pues es justamente lo que TM lleva haciendo hace un tiempo y que vamos a poder ver en la siguiente diapositiva que nos va a pasar Miguel, donde se ha visto una evolución de la productividad gracias a la aplicación de Lean Construction y de Last Planner System en concreto, ¿no? Estáis viendo aquí esta evolución desde el Sunset Waves, que eran esas dos primeras, no las dos primeras torres, las siguientes, donde aún no se aplicaba Last Planner System, hasta la última finalizada, Sunset Sailors, donde ha habido una evolución de un 35% de mejora en la productividad y donde se quiere pasar a un 49% de mejora aplicando tanto Last Planner System como técnicas Lean sin aumentar los recursos, claro, porque mejorar la productividad aumentando los recursos es evidente, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución de lo que ha habido hasta ahora y de lo que se quiere conseguir en esta TM Tower. Claro, no solamente con Last Planner System no va a ser suficiente, va a haber que hacer pues, otras técnicas Lean que en la siguiente diapositiva vamos a ver en dos columnas diferenciadas a la parte de la izquierda, cómo se mejorando la parte logística y del flujo de trabajo por un lado y añadiendo temas de industrialización y de herramientas que pueden optimizar. Esto se puede visualizar de una forma muy sencilla. Lo que estamos viendo ahí en el centro es la TM Tower. Y imaginar que esa TM Tower es como si fuera el coche de Fórmula 1. En la Fórmula 1, cuando un coche llega a cambiar las ruedas, utiliza una técnica llamada SMED, que viene de Lean, que es para hacer el cambio de máquinas rápido. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí, cuando llega el coche de Fórmula 1 a cambiar la rueda, siempre está todo lo que se necesita, el momento que se necesita y en la cantidad que se necesita, ¿no? Pues eso mismo es lo que se va a hacer y se está preparando y está Juanjo desarrollando en la propia obra, ¿no? Va a haber un suministro just in time para que llegue lo que se necesita en cada momento. Para conseguir eso, pues igual que en el coche, cuando tienes que cambiar la rueda derecha, está la rueda que hace falta con la herramienta que hace falta y con el tornillo que hace falta, ni más ni menos, pues aquí lo mismo. Una subcontrata, cuando llega a hacer y a ejecutar su obra, que ya ha planificado la actividad, necesita que esté todo preparado, tanto los materiales como las herramientas. Y para eso hace falta paquetizar, es decir, antes de llevar todos los materiales a la obra y dejarlos allí, lo que se va a desarrollar es un centro donde se paquetiza y se lleva justo lo que se necesita en la cantidad que se necesita y al que le necesita para que pueda ejecutar su tarea, ¿no? Claro, además hay que, dentro de la filosofía Lean, hay la eliminación de los desperdicios. Uno de los desperdicios, desde luego, son movimientos innecesarios y transportes innecesarios, ¿no? Entonces hace falta, y en una torre así de alta, pues almacenes intermedios en altura para no tener que cada vez ir bajando y subiendo. Imaginaos el tiempo de desgaste, ¿no?, que puede haber en una torre tan elevada donde la grúa tiene que estar subiendo y bajando cosas. Y por supuesto también algo que es comprensible, cuando llega el coche de Fórmula 1 no se van entonces a buscar las ruedas y las herramientas, sino están preparándolo antes, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, hay turnos donde cuando la producción y no es en las horas pico, pues se genera todo este trabajo logístico y de limpieza para que esté siempre todo preparado y listo para cuando haya que ejecutar la tarea, ¿no? Y por otro lado, pues por supuesto utilizar sistemas y herramientas que puedan facilitar, agilizar y acelerar los procesos como pues, el replanteo robotizado o maquinarias de movimientos con GPS que lo que permiten es hacer la calidad a la primera, ¿no? Que cuando hacen un tajo no haya que volver a repetirlo. Entonces eso pues ayuda sin duda. O las barandillas industrializadas que optimizan el ritmo de fachada minimizando pues algunos riesgos, ¿no? Y, por supuesto también algunos módulos técnicos que se van a prefabricar para simplemente ensamblarlo en la obra. Y algo clave que siempre se dice en Lean es que los operarios no son solamente dos manos, son dos manos y una cabeza. Y si utilizas la cabeza de cada uno de los operarios, quizá puedas optimizar y mejorar muchísimo todo tu proceso. Y ahí es donde Juanjo también aplica a través de códigos QR en obra, cada operario puede
sugerir mejoras dentro de la obra, ¿no? Y eso, imaginar el potencial de toda esa gente pensando en cómo puede mejorar la producción en obra. En la siguiente diapositiva se refleja muy claro al final lo que va a ocurrir. Y es que PEMBE tiene un sistema muy potente de revisión y de entrega de viviendas, un departamento de atención al cliente muy potente, donde se inspecciona cada vivienda y se tiene que entregar a la perfección. Y aquí va a ocurrir algo que es común en técnicas Lean, y es que mientras están bueno, común, pero no a este nivel, mientras se entregan viviendas a ese departamento, se está hormigonando. Es decir, en la planta 25 estamos hormigonando y por abajo se están entregando ya viviendas al departamento de atención al cliente, ¿no? Eso es claramente una producción, pues una producción Lean donde se eliminan esos colchones y se produce ese tag time, ¿no? Finalmente, también deciros que vais a ver en la siguiente diapositiva algunas herramientas, algunos medios auxiliares que se van a utilizar como grúas y encofrados trepantes que van a permitir, como decíamos antes, esos núcleos verticales que funcionen de forma autónoma sin estar enganchados a la fachada y que, por ejemplo, pues, o se distribuya el hormigón en lugar de encazos, pues que se pueda hacer gracias a bombas, gracias al distribuidor de hormigón y liberar grúas que van a hacer falta para otras cosas, o como estáis viendo también en la imagen de la derecha, pues acopios intermedios que van a ayudar a esa preparación de los tajos, ¿no? En definitiva, una planificación colaborativa y conjunta donde todas las subcontratas van al unísono con toda una preparación Lean, con un director de orquesta que pues ahora nos va a comentar la realidad de la obra y, bueno, pues Juanjo, te doy paso. Muchas gracias, pues muchas gracias también a Asprima y al clúster de planificación por esta oportunidad. Y pues pasa a la siguiente, en la que ya podemos ver un poco la realidad. Ahí está la obra. Esta foto debe ser de hace unos meses porque ya estamos saliendo de planta baja hacia planta primera y ya estamos saliendo de rasante. Como ya os han informado mis compañeros anteriores, pues principalmente Fernando, aquí lo que se ha intentado es maximizar los rendimientos y mejorar lo máximo posible, sobre todo basado en herramientas Lean y con una compilación de medios auxiliares, pues los más potentes que hemos podido encontrar en el mercado. Pasa a la siguiente. También para que veáis un poco la dimensión de lo que estaba hablando antes Pablo, de lo que es la losa de 270, pues aquí tenéis una imagen bastante representativa de la grandiosidad de todo lo que estamos ejecutando aquí en esta obra en TM Tower. Pasa al siguiente. Como os comentaba, los medios auxiliares que se van a disponer en la obra son pues, lo máximo que hemos podido conseguir porque nuestro objetivo en la obra ha sido en todo momento la logística. Creemos que aquí el núcleo para poder resolver este edificio es que la logística funcione como un reloj y que tenga todos los medios necesarios para que la obra pueda fluir en vertical. Para eso, nuestra idea era que las grúas torres estuvieran lo más focalizadas posible en la ejecución de estructuras, sobre todo para el tema de ferralla y los trabajos anexos que tiene la estructura. Y para todo lo demás hemos generado elementos que no necesitan prácticamente ninguno de ellos el apoyo de la grúa. Pues desde las trepas y las pantallas protectoras que habéis puesto antes en la imagen que ha puesto Fernando, que son todas hidráulicas y que ninguna de ellas va a necesitar el apoyo de grúa, a excepción solamente del encofrado interior de las trepas de los núcleos, pero ese encofrado interior también se ha buscado la solución para no tener que utilizar la grúa y bajarlo pues 40, 50, 60 plantas a la planta baja para luego tener que volver a subirlo. Las propias trepas tienen en altura unos elementos volados que hacen de almacén, donde podemos acopiar estas pantallas a la altura en la que se encuentra la propia trepa, con lo cual no usamos grúa o muy poquito, porque solamente desplazarla hacia la trepa.
y además no tenemos que hacer el recorrido hasta abajo, que nos llevaría muchísimo tiempo y penalizaría mucho la velocidad de ejecución. Las pantallas también son hidráulicas, las pantallas de protección perimetral, no se van a utilizar horcas, ni redes, ni estos sistemas un poquito más livianos, con lo cual tampoco van a necesitar del sistema de grúa y la protección va a ser absoluta. También las grúas torre que se van a utilizar, pues evidentemente la grúa de la izquierda es trepante, va a trepar por la fachada del edificio, y la grúa de la derecha, que es la grúa número 2, pues se va a implantar dentro del núcleo de ascensor y va a elevarse juntamente con la estructura. Las grúas son de la potencia necesaria y vamos a dedicarlas principalmente, como he dicho anteriormente, para temas de ferralla y de suministro de material. También se van a colocar en los retranqueos que tenemos en planta 21 y en planta 43 dos grúas tipo Derrick, que si no las conocéis también se veía antes, como ha dicho Fernando, en las zonas de acopio de material de zonas intermedias, para mientras vamos ejecutando labores de terminación o de acabados en plantas inferiores. Evidentemente las grúas torre dedicadas a la estructura no las podemos utilizar, y con esas grúas lo que pretendemos es mejorar la distribución de material que, como he dicho desde el principio, es proveer a la obra de todos los materiales y de todo el personal que hay que distribuir en ello. También vamos a colocar un distribuidor de hormigón, porque no vamos a hormigonar nada con cazo. Las pantallas tienen unos volúmenes de hormigón tan grandes que hormigonar con cazo sería inviable con los plazos de los que estamos hablando. Y llevamos también dos bombas estáticas en planta baja. Hemos colocado dos bombas por tener una en stand-by, por si hubiera algún problema no quedarnos colgados y poder con un bypass poner una u otra en marcha, con lo cual ahí tenemos también la seguridad de que no vamos a tener problemas de parones. Y por último, como algo también muy importante, si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí se ve un poquito la panorámica. Como algo muy importante son los elevadores y los montacargas de obra que vamos a colocar. Normalmente nosotros en obra solíamos colocar dos montacargas y un montapersonas de 12 metros minuto, pero en esta ocasión, por necesidades y por plazos, hemos decidido colocar 3 montacargas en la fachada sur y 2 montapersonas en la fachada norte. También con una velocidad muy superior a lo que es habitualmente en el mercado, ya que, como he dicho antes, normalmente suelen ser de 12 metros minuto, pero en esta ocasión estamos colocándolo de 40 metros minuto. Con esta velocidad pues pueden alcanzar la máxima altura en unos 5 o 6 minutos si no hay paradas. Es decir, de una tirada pues, en 5 o 6 minutos podríamos estar arriba. Con los otros ascensores estaríamos en torno a 20. Con lo cual creo que se han puesto todos los medios necesarios pues, para que la conclusión de la obra sea en el plazo que tenemos previsto, que como podéis ver en la imagen es para finales de verano del 2028. Siguiente, por favor. Y ya como final, aquí viene un poquito un resumen de lo que se ha ido hablando desde el principio. Si es verdad que en TM se gestiona todo el proceso desde que se hace el básico, desde que se plantea la idea, hasta que el cliente viene a quejarse porque un grifo no sale agua. Entonces, TM gestiona todo ese proceso. Esto más o menos es lo que es conocido con el IPD, que es un poco pues, liderar desde nuestra parte y monitorizar todo el proceso constructivo, que creo que con eso y con esa verticalidad de gestión nos permite hacer este tipo de proyectos en un tiempo realmente muy, muy ajustado. Y por mi parte, poco más. Si queréis ya, pues le cedo la palabra a Luis, por si quiere abrir cuestiones, preguntas o dudas o lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, pues entramos efectivamente en los 5, máximo 10 minutos de preguntas, que invito a que escribáis en el chat si tienen alguna consulta. Sigue entrando personas. Yo sí me gustaría, Pablo, hacer una reflexión muy breve a lo largo del grupo de trabajo.
sí que me lo planteaba varias veces. Este es, no cabe duda, un edificio singular, pero dentro de lo que a industrialización se refiere, tiene pocos componentes industrializados y sin embargo tiene mucha innovación, ¿no? Innovación, como hemos visto, en aspectos de medios de elevación, en la estructura, etc. Y no cabe duda que el factor de éxito y vuestra experiencia de TM viene desde luego por esa integración vertical, ¿no? De los agentes involucrados en una fase muy, muy temprana. Juanjo lo comentaba ahora al final. Esa coordinación tan crítica inicial. Sin embargo, como aprendizaje para el sector, esto no funciona así en el sector. Como sabemos, si bien no son edificios quizás con esta singularidad, normalmente estamos hablando de un proyecto de ejecución que no ha tenido en cuenta a esos agentes tan críticos para ese proyecto, ¿no? Desde un momento tan temprano. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que vosotros incluso cifrasteis en reducción de 11% del tiempo de obra, el impacto que eso tiene en la rentabilidad del proyecto, ¿no? El poder gestionarlo de una manera más coordinada, ¿qué recomendación daríais al sector a la hora de traer a esos agentes y por lo tanto reconfigurar los acuerdos que suelen tener de licitación sobre un proyecto de ejecución para un proyecto, lo que suele conocer como acuerdos colaborativos, ¿no? ¿Qué recomendación, Pablo, darías al sector en este sentido? A ver, la recomendación yo creo que es sencilla, es decidir antes y planificar con anticipación. Entonces, a nosotros yo creo que nos ha resultado muy útil el tercer pilar que yo explicaba en la presentación, después de la integración vertical, está el de tener un ecosistema de partners consolidado. Nosotros al final dedicamos un tiempo y un esfuerzo importante a cultivar todas estas relaciones con los partners, de manera que cuando tengas que solucionar algo, no empieces a buscar al mejor equipo, sino que ya lo tengas, lo conozca, te conozca, conozca tu manera de trabajar, de producir y demás. Entonces, en ese sentido, el crear ese ecosistema, el crear las relaciones y nosotros trabajamos también con una idea de mejora continua, de manera que lo que aprendemos en un proyecto lo trasladamos al siguiente y tratamos de que eso sea... Es algo bastante complejo, sobre todo cuando tienes una organización grande, porque tienes que trasladar a diferentes departamentos la información y hacer que se aplique de forma operativa, pero intentamos trabajar con esa idea. Entonces yo creo que la decisión del sector de intentar decidir antes y de intentar decidir antes supone probablemente incluso antes de hacer el proyecto, de ir cultivando tu know-how, tu ecosistema de partners, tu cultura, tu manera de producir y de ir consolidándola para poder ir integrándola de la mejor manera posible. Que puedes tenerla integrada verticalmente como nosotros o la puedes tener externalizada, pero desde luego lo que tienes que hacer, o bien, entiendo que si la tienes externalizada irás al formato de IPD, ¿no? O es la mejor manera que conozco yo ahora en el mercado, el trabajo con IPD, o que cada uno vaya creando un poco su manera específica de trabajar de esta forma integrada. Yo creo que ese es el avance que se puede hacer. Muy bien, pues mil gracias. Paso ya a algunas preguntas, algunas técnicas, voy por orden. Antonio de Musat pregunta, buenos días, con 5 plantas de sótano, si están todas bajo el nivel del mar, ¿cómo se ha evitado la subpresión freática mientras entra en carga el edificio? ¿Qué la compensaría? A ver, por fortuna, el relieve de Benidorm, la cota de planta baja del edificio está en la cota 31 sobre el nivel del mar, con lo cual, porque el relieve Benidorm tiene un escalonamiento muy fuerte, de manera que desde nuestra planta baja se ve el mar sobre los edificios pequeños que hay en primera línea, con lo cual no tenemos un problema del nivel freático y no hemos tenido que resolver ese aspecto. Muy bien, yo creo que esta es para Luis. Elena pregunta, buenos días, ¿se ha planteado instalación de ascensores accesibles para la evacuación conforme a la EN 8176?
Estás en silencio, Luis, perdóname. Mientras se desbloquea, Luis, el silencio, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevó la redacción de anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución? Pablo. Más tiempo ahí, pero... Pues mira, el anteproyecto lo cerramos en 90 días. Ajá. Y que fue la parte más compleja, porque trabajamos, ya, como decía antes, pues con 20 empresas diferentes, coordinándolo todo desde las decisiones iniciales para que funcionase y después evitar retrabajos en el proyecto. En 30 días más cerramos el proyecto básico y después, a partir de ahí, hemos cerrado el proyecto de ejecución en unos 4 o 5 meses. De todas maneras, como nosotros... Al final, el trabajo del proyecto de ejecución, al estar integrados con nuestros equipos de obra, nosotros somos promotora, somos constructora y demás, pues es un trabajo evolutivo, donde ya no necesitamos, obviamente hay un tiempo de cierre porque se presentan los ayuntamientos para activar licencia y demás, pero digamos que ya trabajamos en ciclos colaborativos permanentes con todo el equipo de obra y con la ejecución, ¿vale? Fenomenal, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Luis, no sé si ya tienes Sí, sonido. perdonar, sí. Ok, Vamos, genial. la NE 8176, como os decía, es una norma armonizada, no es obligatoria. Las normas armonizadas pasan a ser obligatorias cuando se citan en algún real decreto, ¿vale? Todos los ascensores cumplen la normativa de accesibilidad, la NE 8170, pero no así la 76 porque, como os decía, no son obligatorias. Pero sí Vale. cumple la accesibilidad, por supuesto. Y también relacionado con esto hay algunas preguntas que van en esta línea de evacuación que dicen, oye, ¿qué estrategias ha previsto para la evacuación del edificio en caso de incendio a la hora de dimensionar las escaleras? Creo que para Juanjo, o no. Si quieres, te lo explico yo desde el proyecto. Cada una de las escaleras dispone de... Perdona, cada núcleo dispone de una escalera y estas escaleras están combinadas por unas pasarelas que unen los núcleos, con lo cual de esta manera conectamos las escaleras y se garantiza la evacuación con esa conexión cada 3 plantas, cumpliendo los recorridos hasta las escaleras. Además, trabajamos con una consultora internacional para hacer unos estudios avanzados de evacuación con diferentes escenarios de evacuación durante día, noche, etcétera. También colaboramos con el Departamento de Bomberos de Benidorm, que está especializado obviamente en edificios en altura, para garantizar que el sistema que estábamos proponiendo permite una evacuación segura. Pero además, yo creo que destacar en el tema de incendios que en este tipo de proyectos, y es algo que no ocurre en edificios de menor altura, todo el edificio está dotado de un sistema de extinción automática, que es algo, pues yo creo que muy poco habitual en el sector residencial, de manera que hay rociadores por todo el edificio y si en el evento de cualquier caso de incendio el edificio actúa él solo automáticamente en la extinción de ese incendio, sin tener que esperar a la intervención de bomberos. Y esto pues prolonga mucho el tiempo de evacuación y reduce mucho a nivel de valor inmobiliario, incluso reduce mucho la posibilidad de cualquier tipo de catástrofe, ¿no? El tema de los rociadores yo creo que es el aspecto de seguridad más importante que tiene un edificio de estas características, junto con luego muchos otros sistemas complejos y adicionales y complementarios a la normativa que hemos ido desarrollando junto con el Departamento de Bomberos y junto con la consultora internacional. Muy bien, pues una ultimísima pregunta, ya que estamos fuera de hora. Pregunta a Alonso si podrías hablar de la fase de concurso restringido y qué otras propuestas se plantearan. Supongo que de diseño, ¿no? Se está refiriendo. A ver, nosotros vendemos fundamentalmente un producto aspiracional, donde el cliente busca algo más que una resolución funcional de sus necesidades de vivienda, como puede suceder quizá en proyectos más de primera vivienda. Y por eso el empezar los proyectos con un concurso a nivel internacional.
Se plantearon varias propuestas de torre, con equipos de fuera de España, con equipos de mucha relevancia dentro de España. Y al final, más que vincularnos a la marca o al equipo que había redactado o al prestigio, lo que hicimos fue primar de una manera muy meritoria a la idea que considerábamos que a nivel comercial tenía pues el mayor impacto, la mayor relevancia y que permitía resolver de la mejor manera posible las necesidades del proyecto, ¿vale? Con lo cual son unos concursos donde la idea o el valor de la idea tiene mucho peso, porque luego nosotros tenemos la confianza de que con el know-how que ha desarrollado la empresa somos capaces de abordar los proyectos con solvencia, ¿no? Por eso incluso podemos apostar por equipos más jóvenes o por soluciones más innovadoras, por la confianza de que después, ya te digo, la empresa junto con todo su ecosistema de partners pues va a ser capaz de desarrollar el proyecto de forma solvente. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Yo no sé si alguno de los ponentes tiene algún comentario más que quiera hacer o ya podemos dar cerrada el webinar por cerrado. ¿Alguno? Pues aprovecho de nuevo para agradecer en nombre del clúster de la educación al grupo, a Juanjo, a Pablo, Fernando, a Luis, Enrique, que no está hoy, pero que estuvo aquí también desarrollando este grupo de trabajo. Compartiremos la presentación y subiremos al canal de YouTube este webinar para que esté disponible para todos. De nuevo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Muy bien. Muy bien, hasta luego a todos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias.